Muy buenas tardes, estamos acá una vez más y hoy vamos a tocar tema bonos, porque en el mercado argentino, la comunidad financiera argentina se toma extremadamente a la ligera lo que es el análisis de bonos. Cree que porque es un bono ya es algo seguro y está totalmente alejado de la realidad. Ya hemos visto, tuvimos casos palpables de lo que han pasado hace tan solo semanas y meses atrás. Por eso hoy vengo a hacer una reflexión, vengo a demostrar un método de cómo analizar bonos, cómo analizar el negocio subyacente de un bono, qué métricas debemos tocar. He tenido fuerte incidencia en los que son los libros de Graham y sobre todo los dichos de Howard Marks, grandes inversores en bonos, especialistas en bonos, y por supuesto que esta breve charla inversora, reflexión inversora, tiene el objetivo de darles cierta información para que después ustedes puedan hacer su propio análisis, ver si un bono es atractivo o no para la inversión. Empezamos diciendo que la selección de bonos es un arte negativo. Arte negativo. Se mira. Si no cumple, se rechaza. Lo normal, tema bonos, es rechazar. Quédense con eso. ¿Cómo debemos analizarlos? Evitemos pérdidas. Lo más importante. ¿Qué mejor ejemplo que esto? Generación mediterránea. Para mí no es sorpresa, muchachos, en absoluto, que esto haya ocurrido. Porque basta simplemente una cosa le tenía que salir mal a Generación Mediterránea para que incurra en un impago. Porque dependía pura y exclusivamente de seguir emitiendo más deuda. Esa era su metodología. Y acá lo vamos a ver. Empecemos a analizar su cuenta de resultados. Algo sencillo. Beneficio operativo, lo que yo lo llamo EBIT, se llama EBIT, no yo lo llamo. Beneficio operativo. Financial expensive, ¿sí? Gastos financieros. Tenemos el año 2024 y 2023. Simplemente veamos esto. Yo no tengo que ver más nada. Yo veo esto y listo y lo descarto. Ni siquiera me pongo a ver su balance. Simplemente analizando que el EBIT que genera es inferior a los intereses de deuda que debe pagar, lo tengo que descartar. No hay otra cosa que deba ver. Por supuesto que si nosotros vemos su deuda financiera, aún más. Ahí directamente que Eh, bueno, sálvese quien pueda. Esto era un sálvese quien pueda, muchachos. Por supuesto que nadie sabía cuánto iba a durar, pero iba a reventar. Porque era un negocio que no generaba un flujo de efectivo consistente con la deuda que tenía. Y de ahí comenzamos a desprender ciertos factores que debemos tener en cuenta al analizar un bono. El rendimiento de un bono es limitado. Los cupones a cobrar y algunos puntos porcentuales por revalorización según el caso. Algunos. Lo más importante son los cupones a cobrar. Segundo, facto, por así decirlo, la mala selección de bonos puede provocar la pérdida total o parcial del capital invertido. Tenemos unas ganancias limitadas y unas pérdidas que pueden ser el total o una parte del patrimonio del capital invertido, perdón. Es un proceso de exclusión y rechazo. Yo no tengo que ver las perspectivas futuras que tiene Generación Mediterránea. Simplemente no cubre, no cumple con los requerimientos cuantitativos y lo rechazo. Veo y lo rechazo. Si existe alguna dificultad o duda, debe ser rechazado. Lo mismo, no tenemos espacio para dudas en la inversión en bonos. Debemos estar seguros que la compañía va a pagar, por lo menos en lo que es abarcativo y general debemos estar seguros. Si ocurre un cine negro, y bueno, eso ya nadie lo tiene en cuenta, pero en términos generales no debemos tener dudas de la compañía que hay detrás, del negocio subyacente que hay detrás de un bono. Esto es un dicho de Graham, lo cito. Esta tranquilidad reside en la capacidad de la empresa de cumplir su promesa y debe buscarse en su posición, historial y perspectivas.
Capacidad de la empresa de cumplir su promesa. Un bono es una promesa de pago. Hay que ver la capacidad de la empresa. Allí reside la tranquilidad. Si no hay capacidad, la inversión en bonos debe ser rechazada. Así de simple. Y aquí traigo otra compañía. Tercera compañía más operada, es decir, que su bono es el tercero más operado en el mercado argentino. El tercero más operado del mercado argentino, solo detrás de dos bonos de YPF. Bueno, ¿cómo estará esta compañía? Veámoslo. 2 años. Tomamos estos 2 años. El último informe anual. Beneficio operativo negativo en los últimos 2 años. Esto lo descarto, listo. Esto ya está descartado, señores. Beneficio operativo negativo, financial results, lo que son gastos financieros, 17 millones, 16 millones. Y beneficio operativo EBIT negativo. Listo, no cubre nada. ¿Cómo está cubriendo sus intereses de deuda esta compañía? Esta compañía es San Miguel. Es imposible que cubra sus intereses. Depende pura y exclusivamente de que sigue emitiendo más deuda. Por supuesto que ellos nos dan una métrica EBITDA. Ellos creen que las depreciaciones y amortizaciones no son un gasto real. Creen que simplemente es un gasto contable. Bueno, déjenme decirles que como de la misma manera que nosotros compramos un auto cada año, cada 2 años, tenemos que pagar en reparación de ciertas piezas, o compramos una computadora y cada 2 años tenemos que hacerle eh, cierta mejora, cierto service, por así decirlo. Lo mismo ocurre con una planta de producción. Tiene sus gastos de mantenimiento. Hay que mantenerlos activos. Y si no se mantiene, va a llegar un momento en el que se va a estropear y no vamos a poder seguir con las operaciones. Por eso, las depreciaciones, especialmente, no tanto las amortizaciones, las depreciaciones, la pérdida, o podríamos decir lo que se contabiliza por el paso del tiempo de un activo, son reales, porque en un momento u otro se va a tener que pagar en el mantenimiento de ese activo. Bueno, yo simplemente viendo esto tengo que descartarlo, ni siquiera me quiero ver su deuda, no me hace falta ver la deuda de San Miguel para saber que esto es insostenible. Bueno, veremos qué nos dice el tiempo. 4 principios de la selección de bonos. La seguridad no se mide por el derecho contractual. Esto también es algo muy común en el mercado argentino, sino por la capacidad del emisor de cumplir todas sus obligaciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, mire, esta obligación de San Miguel tiene una garantía de su planta? Oh, bueno, eso no significa nada. Porque si debemos ejercer esa garantía ya se ha incurrido en un pago y ya hemos perdido por lo menos la mitad de lo que es el valor nominal de un bono. Como para decirlo de alguna manera, hemos perdido la mitad. Entonces, al ejercer una garantía ya estamos perdiendo. Ni siquiera queremos llegar a esa instancia. La seguridad no se mide por el derecho, por la capacidad. Volvemos a insistir esto, la capacidad es lo que da tranquilidad. La capacidad debe medirse bajo condiciones conservadoras y de crisis, no en un momento de prosperidad. No sirve tampoco medir en un momento de extrema prosperidad, como puede ser una empresa de algún commodity. Si agarramos cuando el ciclo de los commodities es un buen ciclo, por así decirlo, está en la parte arriba del ciclo, precios altos, será un engaño. Porque cuando venga la baja, y que nos toparemos con que la compañía no tiene los ratios de liquidez y solvencia que nosotros hemos analizado. Siempre bajo métricas conservadoras y de crisis. Tercer punto, la poca seguridad de la emisión no se puede compensar por una rentabilidad alta. Volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los bonos soberanos argentinos a 25% de paridad se compraban? Miles. Salió bien, por supuesto, y el que ganó plata, le felicito. Yo quiero que ganen plata. Pero no es un riesgo que yo quiera correr. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no existen activos de riesgo, sino precios de riesgo? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Yo creo que existen activos de riesgo y precios de riesgo. Y si hay un activo de riesgo, pero un precio extremadamente de ganga, y tampoco me convence porque el activo es de riesgo.
No me gusta, yo quiero que ambos sean seguros, que por lo menos tengamos esa seguridad, entre muchas comillas, que saben que hay dentro de las inversiones. Pero a mí de nada me sirve una rentabilidad alta. No compensa una pérdida de capital. La selección de bonos debe estar sujeta a normas de exclusión, volvemos a lo mismo, a unos test cuantitativos y a un estudio de la industria donde opera el emisor. También esto es muy importante, porque no es lo mismo, ahora vamos a ver, vamos a analizar el negocio de Vista y el negocio de IRSA. No es lo mismo uno u otro negocio. Cito a Graham nuevamente, una tasa de cupón alta no significa una compensación adecuada por la asunción del riesgo considerable de capital. Volvemos a este punto. A mí no me interesa la rentabilidad alta. A mí me interesa la seguridad del capital. Primero, no perder. De nada me sirve aspirar a un 12 con un gran nivel comprando una obligación negociable de San Miguel. Este es el mejor de los ejemplos. ¿Para qué quiero un 12% si tengo este negocio subyacente detrás? Prefiero un 7%, pero estar seguro de que se me va a pagar. Esto es un pequeño instructivo de cómo analizo yo y cómo lo pueden hacer ustedes de una forma fácil. Primero, analizar el negocio y determinar si la industria es estable o no. Primer punto, ¿cuál es la estabilidad de sus ingresos? Mientras menos estable sea, más cobertura de intereses y de deuda debemos pedir, por supuesto. Segundo punto, analizar sus estados contables. Buscamos que genere beneficio operativo, EBIT, positivo, por supuesto, no como San Miguel, y su calendario de deuda distribuido en el tiempo. Ratios sobre su capacidad de pago, esto es muy importante. EBIT sobre intereses. Debemos buscar el EBIT y debemos buscar sus gastos de intereses. Objetivo 3 o más. Por supuesto, depende de la industria. Deuda neta, EBIT, objetivo 3 o menos. También depende de la industria. Una industria muy, muy estable y bueno, que se acerque a 3 veces deuda neta EBIT no será un problema. Pero una industria, como en el caso de Vista, que su principal materia, principal factor de facturación, de ingresos y de beneficios depende del precio del petróleo, que es volátil, por supuesto que pediremos menos, que no se acerque a ese 3%. Quiero que esté más bajo, más bajo. Y EBIT sobre intereses de la misma manera. No pido un 3 como mínimo, pido un 4 o 5. ¿Se entiende? En última instancia, ni siquiera quiero llegar a este punto, pero en última instancia evaluar el valor liquidativo, el valor contable. Ejemplo práctico. Esto es el caso de IRSA. ¿Sí? Y acá vamos a ver lo que es una compañía aceptable para la inversión en bonos. IRSA es la empresa de real estate más grande de Argentina. Tienen un análisis que hice en el canal donde más o menos toco sus segmentos, donde explico cómo es su modelo de negocio, también muy rápidamente y con el objetivo de la inversión en bonos. Vemos sus estados contables, su cuenta de resultados. Ellos nos dan el EBITDA ajustado. ¿Por qué ajustado? Porque ellos tienen la variación de lo que es el valor de sus propiedades. Al ser una empresa de real estate, bueno, constantemente tienen cambios en el valor contable. Entonces, sacamos eso, que es simplemente cambio contable, tenemos el EBITDA ajustado y a este EBITDA ajustado le restamos las depreciaciones y amortizaciones para tener el EBIT. Simplemente eso. Estos son 9 meses. Para hacerlo sencillo, lo dividimos por 3 y lo multiplicamos por 4. De ahí tenemos el EBIT generado. Ahora, los intereses. ¿Cómo analizamos los intereses? Financial cost. Esto es de la misma manera de los últimos 3 años fiscales. Lo que vamos a hacer es hacer un promedio simple. Simplemente eso. Lo dividimos y lo multiplicamos por el número de trimestres. De esta aritmética simple vamos a sacar primero los intereses, perdón, el EBIT, acabamos el EBIT, y aquí tenemos los intereses y la deuda neta. Deuda neta EBIT 1,47 veces. Pedíamos menos de 3. Cobertura de intereses 3,13 veces. Pedíamos 3 o más. La estabilidad de su industria me parece que cumple con los parámetros para la inversión en bonos. ¿Por qué digo esto? Gran parte de sus ingresos provienen de alquileres de locales en centros comerciales.
tiene 100% de ocupación, lo cual me parece que dota de seguridad muy grande lo que son sus ingresos, son unos ingresos recurrentes, tiene un historial, como habíamos visto, veamos el historial, tiene un historial de siempre tener un ratio, un porcentaje de ocupación muy alto. Volvemos a lo mismo, unos ingresos muy estables. Y más aún cuando analizamos su calendario de amortizaciones, de pago de deuda, de pago de capital de deuda, está muy distribuido en el tiempo y más aún con esta nueva emisión que se ha hecho, que se ha reestructurado algunas obligaciones negociables. El inversor ha salido ganando y también ha salido ganando la compañía porque ha distribuido en el tiempo el pago de sus obligaciones, el pago del capital de su deuda. Esta es una empresa apta para la inversión en bonos. Y ahora tenemos que evitar problemas. He dicho que también esto es muy importante. Analicemos rubro, mejor dicho, esto es compañía, vista con MSU. Rendimiento de sus obligaciones negociables, 8,3%, 10,7%. Vencimiento, 2031, 2030. Cobertura de intereses de vista, 9,5 veces. Deuda neta EBIT, 1,25 veces. Una empresa que supera todas las métricas cuantitativas. Además que si nos abocamos a su negocio, lo comenzamos a analizar, tiene unas perspectivas más que favorables, tiene una directiva totalmente alineada, así que cumple todo. Vista cumple todo, para serlo sinceros. MSU, cobertura de intereses más bien baja. Deuda neta EBIT y alta. Ahora, ¿cuál es la característica de MSU? Y esto sí hay que reconocerlo. Tiene unos márgenes muy estables. Algo que, por ejemplo, Vista, lo que había mencionado, está en una industria que depende del precio del petróleo. Si el petróleo baja, sus ingresos bajan, sus beneficios bajan. Bueno, esto es lo que vimos. Fíjense, en el 2020 ha perdido menos 20% de margen EBIT. Ha perdido dinero en el año 2020. Por obvias razones, COVID, lo que ocasionó el precio del petróleo en negativo directamente. Ahora ya se ha recuperado, ya tiene unos márgenes EBIT sostenidos y crecientes, lo que MSU tiene, si bien sostenidos, pero poco a poco se hace menos rentable. ¿Qué volvemos a decir aquí? El principal objetivo del comprador de bonos es evitar problemas. Yo viendo esto, viendo una compañía que si bien tiene un margen EBIT alto, tiene un margen EBIT estable, ¿por qué voy a elegir MSU con estos ratios bastante acotados tan solo por un 2% más de rentabilidad? Si puedo elegir Vista con unos márgenes mucho más estables y aún así con un 8,3% de rentabilidad, señores. ¿Por qué? Evitemos los problemas. Si tenemos una opción sumamente segura y otra opción que no lo es tanto, vamos a por la que es segura. No perdemos nada. De hecho, estamos ganando. Piénsenlo de esa manera. Cuando la garantía se materializa, indica que la inversión ha sido poco adecuada. ¿Sí? Esto también es lo que he dicho anteriormente. No perder tiempo buscando garantías. Evaluar la capacidad de pago. Lo mismo. De nada me sirve leer un prospecto de 90 páginas, prospecto de emisión de 90 páginas, para saber si tiene garantía o no, y cuál es la garantía y cuál es el valor del activo. No me sirve de nada. Quiero ver cuál es la capacidad de pago, cuál es el negocio donde opera y la estabilidad de sus ingresos. Howard Marks lo que dice, el éxito yace en evitar a los perdedores, no en buscar a los ganadores. Tampoco me interesan las perspectivas futuras, por supuesto. Yo quiero un negocio que tenga una estabilidad de ingresos lo suficientemente alta, que cubra sus intereses, que cubra su deuda y que me pague el cupón. Simplemente eso. Evaluar el rendimiento en periodos de crisis. Este análisis nos demuestra cuál es la capacidad de ganancia en esos periodos. Y es lo que estamos analizando en Vista. En el peor de los casos, cuando su materia prima estuvo negativa, ha tenido pérdidas. Pero tiene un efectivo muy grande, tiene una cobertura de intereses muy alta, una deuda muy controlada, que por un año malo no me va a quebrar el negocio. Y si tomamos el 2019, bueno, tenemos cierto que también ha sido un año muy malo, se ha comportado relativamente estable, es decir, no ha perdido dinero. Y en años de bonanza, lo que hace la compañía es se capitaliza. Entonces eso me lleva a pensar que en un año malo se va a comportar de una forma adecuada.
no estará en riesgo el capital de los inversores. Si no cumple, tenemos dudas, la industria es volátil, se descarta. Simplemente eso. No queremos que un negocio encaje en la inversión en bonos. Lo queremos estudiar y si no cumple, simplemente descartar. Es así de simple. Nada más que eso. Y con esto, ya ahora sí terminamos. Espero que estas reflexiones hayan sido de utilidad, que puedan ayudar a ustedes a poder valorar un bono, la capacidad de un negocio, cuáles son las métricas que yo utilizo, por qué utilizo el EBIT y no el EBITDA, porque el EBIT es una métrica falsa que no contempla que el negocio siga teniendo su capital o siga teniendo el mismo nivel de activos para seguir manteniendo sus operaciones en el nivel donde están, sino que lo que contempla es que se va comiendo poco a poco, ¿no? Nosotros queremos que el negocio se mantenga estable. Bueno, el EBITDA contempla eso, que poco a poco se va comiendo el negocio. El EBIT, si nosotros sacamos ese gasto en mantenimiento de activos, estamos eliminando ese factor de que tarde o temprano el negocio puede desaparecer, en definitiva, porque se le rompe un activo y si no tiene cómo pagarlo, operaciones, sus operaciones terminan ahí. Entonces, esto es como yo analizo un bono, esto es como yo miro si una compañía es apta o no es apta. Las que más me gustan, ya la he dicho, Vista, IRSA, tienen un historial muy interesante, tienen unas perspectivas muy buenas, una capacidad de pago extremadamente alta, eso es el punto cuantitativo. Y si además agregamos factores como la directiva, como he dicho, las perspectivas, bueno, nos dotan de mayor seguridad al inversor. Todo está dicho, espero que esto les haya servido, les haya gustado. Me gusta, suscríbanse y nos vemos en el siguiente análisis, muchachos. Chau, chau.